Buenos días, iglesia. Que el Señor le bendiga mucho. Estamos más que gozosos de estar aquí en esta mañana y compartir este tiempo de bendición. Y decimos que de bendición porque la bendición de Dios ha estado con esta congregación. Desde el mes de julio se iniciaron los trabajos. Junio. Y hemos ido viendo el proceso, ¿verdad?, de lo que el Señor ha ido haciendo a través de los hermanos que se dedicaron o que fueron elegidos para tener la oportunidad de hermosear en la casa de Dios. Y estamos, ¿verdad?, viendo lo que el Señor hace a través de sus siervos y a través de esta iglesia. Y damos gracias a Dios también, como decía el hermano Pablo, porque a través de los años hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas. El ciclón David, como dijo el hermano Pablo, vino en el año 79, el 30 de agosto. Ya el hermano Pablo estaba aquí, él no sabía lo que era un ciclón. El ciclón casi se lo lleva. Yo recuerdo que nuestra compañía, nuestro local estaba en la Sarasota, frente a lo que hoy es Chepepper, y ahí laborábamos como arquitecto, estábamos construyendo el edificio Bohío 1, y recuerdo lo que fue el ciclón David. Arrasó con nuestro país, arrasó, literalmente arrasó. Recuerdo principalmente en la zona de San Cristóbal, donde tuvimos la oportunidad, la mayoría de obreros eran de esa localidad, y nosotros tuvimos que ir a socorrerles y llevábamos hasta ataúdes en el camión de la compañía, yo manejando, el hermano Nino al lado, manejando hacia San Cristóbal para socorrer a los hermanos ahí, lo que había pasado. Terrible lo que fue ese ciclón, al punto tal de que nos pasamos alrededor de 2 meses sin ver luz eléctrica. Recuerdo en la primera ocasión después del ciclón que pudimos tomar agua con hielo, se vio en Santo Domingo Este, y todo lo del Distrito Nacional íbamos a Santo Domingo Este a buscar hielo para tomar agua fría. Y como he dicho, el ciclón David se llevó muchas cosas, pero con los ciclones tienen algo particular, y es que renuevan la tierra. Pero también renovó el alma de muchos dominicanos. Porque déjeme decirle que desde el año 1979, la obra de Dios, que comenzó a sembrarse años atrás, tal vez en los años 50, cuando estuvo aquí por primera vez Baptist Mission, y Mr. Meyer y Weber y todos aquellos misioneros, vino a florecer, si podemos decir así, ¿verdad?, esa siembra que ellos comenzaron a hacer en el año 79. Y fue en el año 79 cuando nosotros vimos nacer las grandes iglesias que hoy estamos viendo en la ciudad de Santo Domingo. Pero también la obra del Señor se ha ido diseminando en la zona del este principalmente, donde hay muchos, pero muchos cristianos y muchas iglesias siendo bendecidas. También en la zona del centro de la isla, en Santiago de los Caballeros, así como en la parte sur del país, aunque no toda la parte sur. Pero hay algo particular, y es que cuando nosotros tenemos algo bonito, renovado, ¿verdad?, entonces no queremos salir de ahí. Déjeme decirle que eso le pasó a la iglesia en Jerusalén. De momento se convirtieron más de 3,000 personas, y todo el mundo estaba teniendo todo en común. Y yo me imagino, ¿verdad?, el megatemplo que se pudo haber hecho con esos hermanos en Jerusalén, pero estaban tan cómodos y tan acomodados allí que ellos no querían salir de ahí. Ahora yo estuve un mes fuera, tengo alrededor de 38 años viviendo en mi casa. Ya las cosas se fueron deteriorando y mis hijos me dieron una sorpresa, me renovaron casi la casa completa.
Ahora mi esposa y yo no queremos salir a ningún lado. Y déjeme decirle que la bendición de tener un templo así es una bendición, valga la redundancia. Pero nosotros tenemos que saber que el trabajo no se hace aquí adentro solamente. Tenemos que seguir levantando obras en los diferentes lugares del país, principalmente la zona sur profunda, como le dicen, el sur profundo, a la zona fronteriza, el noroeste, donde todavía no hay iglesias bautistas sólidas que estén predicando la palabra de Dios. Entonces, es una labor que el Señor realmente nos tiene en la mano para aquellos que hemos sido bendecidos. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, el Señor también mucho se le va a demandar. Y querramos o no, es nuestra responsabilidad como dominicanos. Ya pasó la época de los misioneros. Bueno, en muchos lugares, aunque hay misioneros acá, ¿verdad? Pero la obra está en manos de nosotros los nacionales. Y tenemos que seguir levantando obras, no solamente en este país, como dijo el Señor, no solamente en esta Jerusalén, sino también en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y qué bendición que nosotros podamos, como hemos visto en los últimos años, también que podemos enviar obreros dominicanos a otras latitudes, a otras islas del Caribe, a otros lugares a donde se está predicando la palabra fiel del Señor. Entonces, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un texto muy particular, un texto de mucha bendición para nuestras vidas como cristianos. Y estamos hablando de Tito capítulo número 2. Tito capítulo número 2. Vamos allí conforme a la palabra. Le he pedido a los hermanos que están en proyección que me ayuden para que los textos que vamos mencionando, ustedes puedan verlo en la pantalla y nosotros podamos tener la oportunidad de poner más atención. Este texto vamos a leer desde el versículo número 11, Tito capítulo 2 y verso número 11. Dice así la palabra de nuestro Señor. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí está el texto clave que vamos a tratar. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, estamos ante tu presencia dándote gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí compartiendo este tiempo de bendición, este tiempo de confraternidad, este tiempo de adoración, sabiendo que solamente tú, oh Dios, mereces la gloria, la honra, el poder, la majestad y todo cuanto nosotros podamos ofrecerte a ti, oh Padre, porque tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. Te rogamos, Señor, siendo tú el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, que tú puedas obrar en nuestros corazones y que a través de tu palabra tú puedas hacer la obra que tú tienes encomendada a tus hijos. Sabiendo, oh Dios, que somos un pueblo escogido, como establece tu palabra para que anunciemos las virtudes que te corresponden a ti y a nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Padre, en esta hora y te lo rogamos dándote gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ya he dicho, este es uno de los textos más gloriosos que encontramos en la palabra de Dios cuando estamos hablando del propósito de Dios para nuestras vidas. Y una de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario
para morir por mis pecados y tus pecados, para para salvación de cada uno de nosotros. Y es una verdadera bendición nosotros poder analizar textos con la capacidad de proporcionarnos tantas bendiciones como nos proporciona este texto y ratificarnos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Estamos aquí para algo. Yo no sé si usted se ha preguntado de dónde vengo, qué hago aquí y para dónde voy. Pero la realidad es que Dios sí conoce todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestras vidas y que nuestras vidas estén canalizadas, estén alineadas con el propósito de Dios. Está claro que la obra sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario fue ejecutada nada menos con el propósito de que nosotros perdiéramos, de que nosotros pues dedicáramos nuestra vida para dar gloria a aquel que nos salvó y a aquel que murió por nuestros pecados. La Biblia nos dice que Él nos compró por medio de su sangre. Y cuando yo compro algo, lo compro para hacer con eso lo que yo quiera. Nadie me puede decir a mí, bueno, mire, ahora pusieron este púlpito y yo lo puse porque lo compraron para eso. El púlpito no es quien para preguntarle al dueño por qué lo puso ahí. Y tantas cosas como establece la Biblia, utensilios que ponemos en nuestras casas, y muchas veces usted se pregunta, ¿y cómo que esa doña pone una cafetera con flores en la terraza? Si la cafetera es para colar café. Y ahora usted ve que los decoradores utilizan cualquier instrumento. El otro día voy a un restaurante y me dan un pote de compota con un calimete y un refresco. Oiga esto. ¿Por qué? Porque ahora los potes blancos, así transparentes, mejor dicho, lo usan para como vaso de, bien que se están economizando la vajilla, ¿verdad? Nosotros vemos que el dueño es el que da el propósito para el cual va a ser utilizado ese instrumento. También es maravilloso nosotros poder entender y darnos cuenta por la obra ejecutada de Cristo, por nuestro Señor, que murió para expiar nuestros pecados, redimirnos de toda iniquidad y obtuvo los méritos para exigirnos a nosotros, para hablarnos a nosotros, para declararnos a nosotros el por qué estamos aquí y qué estamos dispuestos o qué debemos estar dispuestos para nosotros hacer en esta tierra. Esa obra que apreciamos, comprendemos y traducimos en actos de bendición para Dios. Tú y yo estamos aquí de acuerdo a lo que nos enseña este texto para nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos salvó de las tinieblas. Oiga, de las tinieblas a la luz admirable. Y no seríamos más que mal agradecidos si nosotros no entendemos el propósito de Dios y no cumplimos el propósito de Dios. Así que esta es la hora en que nosotros debemos introducirnos al texto y ver lo que Dios tiene para nosotros. Si va a su Biblia, vemos aquí que el Señor Jesucristo tuvo a bien redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué significa eso? O como alguien diría por ahí, ¿con qué se come eso? Explíquemelo, pastor. La Biblia nos enseña que el Señor se dio a sí mismo, dice este texto. Y la palabra del Señor, si hablamos en el contexto negativo, porque cuando a nosotros se nos rompe una pierna, ¿verdad? O nos sale un tumor canceroso, decimos, me está pasando algo malo. Bueno, pues el Señor también, si lo vemos negativamente, podemos decir que le pasó algo malo. Porque el texto nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Y esto implica negativamente que Él fue a la cruz del Calvario a morir en tu lugar y en mi lugar, porque al que le tocaba morir era a ti y a mí. Y la Biblia nos dice aquí que Cristo
fue a la cruz del Calvario. Vaya a Primera de Pedro, vaya a Primera de Pedro, capítulo número 1 y verso número 18. Y nosotros vemos ahí, sabiendo que fuiste rescatados, oiga, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice allí la Escritura, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Si vamos en el aspecto negativo, el Señor tuvo que sufrir por ti y por mí. Cuando nosotros estamos viviendo una vida loca, una vida fuera del propósito de Dios, una vida pecaminosa, una vida que no glorificaba al Dios que nos ha creado. Pero positivamente vemos en el texto que Él tuvo a bien tal vez convertir esa negatividad o eso que no fue de su agrado, como dice aquí la Escritura, para purificar un pueblo. Y si un pueblo tiene que ser purificado, ¿qué significa eso? Que somos impuros, que somos impuros, que estamos condenados, que somos pecadores, como establece la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros no teníamos nada atractivo para que el Señor viniese a morir por nosotros. Aunque muchos nos podamos creer que somos buenitos, que somos buena gente, esa es una expresión muy dominicana. Mire, fulano de tal es tan buena gente. Eso contradice lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no hay ni siquiera uno. Y si yo digo que esa es buena gente, y aunque entiendo en el contexto en el cual se habla o se dice eso, la Biblia nos dice que no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Y en ese texto, la expresión se dio a sí mismo, expresa la forma voluntaria en que Cristo, sabiéndonos pecadores, murió por nosotros, como dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo número 3. Y la Biblia nos establece aquí que Él hizo eso para corresponder y hacer una obra de amor y una obra de redención. Y es maravilloso que nosotros podamos entender que nosotros no teníamos nada, absolutamente nada que hacer para que el Señor tomase esa decisión. Nos redimió, dice el texto. ¿De dónde viene esa expresión? ¿Cuál es el contexto histórico de esa expresión? Ustedes conocen el libro de Ruth, ¿verdad? Han leído el libro de Ruth. En el libro de Ruth es que se habla del principio de la redención, ¿verdad? La Biblia nos habla allí y nos dice que ese principio implica el concepto de pagar por algo, de redimir a alguien. Y vemos ahí que el redimido tenía que ser rescatado por el pariente redentor. En Israel se le llamaba a ese pariente redentor, y anótelo ahí para que no se lo olvide, el Goel. El Goel, ¿quién era el Goel? Es el pariente más cercano, oiga, que redime. Es el pariente de sangre que tiene la obligación de comprar, de estar dispuesto a redimir la herencia y a redimir la viuda del pariente difunto. Y ahí es dentro de ese contexto en el cual se escribe el libro de Ruth, a donde ese pariente Booz, que fue de los ancestros del Señor, de la humanidad del Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña allí en ese pasaje de la Escritura lo que entonces era la ley del levirato, que no era más que la redención de la viuda que no tenía hijos y que tenía que ser levantada descendencia a través de un hermano, de un pariente redentor. Y vemos eso en la Biblia. Y Dios ha proporcionado, y ahí está
verdad, una imagen de lo que el Señor Jesucristo venía a hacer por nosotros. El Señor Jesucristo es el pariente redentor nuestro. En Levítico capítulo 25 y verso 23 al 25, igual que en el 47 al 49, nosotros encontramos ahí la ley donde Dios establece la manera en que Él habría de comprar, de redimir a aquellos que estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero más bien, si abrimos nuestras Biblias, en Ruth capítulo 4 y verso 14, vemos ahí cuando establece la escritura: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Y ese pariente era vos. Vos es el pariente redentor que viene a la vida de Ruth para levantar sobre ello descendencia, de donde vino el Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro redentor perfecto, porque reúne toda la ley del pariente redentor. Él es nuestro más cercano pariente de acuerdo a la encarnación. Él es el único capaz que tiene poder para redimir a aquellos que estábamos sedientos de redención. Él es el único dispuesto a redimirnos. Y Él es libre de redimirnos porque Él no necesitó redención. Fue Dios hecho carne para venir a salvar a los que estábamos en pecado y camino a la muerte eterna. La Biblia nos dice aquí que el propósito con el cual el Señor nos redimió, el propósito por el cual el Señor vino a nosotros, es para limpiarnos, para redimirnos de toda iniquidad, de toda iniquidad. Ese fue el propósito de la redención que logró nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. El Señor vino a redimirnos y esto implica que nosotros recibiríamos la herencia que le corresponde a Él. Él iba a levantar un pueblo sediento de obras buenas. La iniquidad es sinónimo de maldad, injusticia, pecado. Viene del griego anomía y establece o significa y se traduce como todo acto que lleva a la transgresión de la ley de Dios. El apóstol Juan, en su primera epístola, declara: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y todos nosotros hemos pecado. Nadie puede decir aquí que no ha pecado. Oiga, nadie. Usted sale ahí a la calle y todo el mundo tiene que reconocer que ha pecado. Todos somos pecadores y todos vamos camino a la muerte. Aún aquellos que se creen que nunca han pecado, en su interior saben que han pecado. ¿Usted recuerda el caso de la mujer adúltera? Que la trajeron a las manos del Señor solamente para tentarle. Le hemos hallado en el mismo acto del adulterio. Yo no sabía que el adulterio se cometía con una sola persona, unilateralmente. Parece que era con una foto que ella estaba. Y nada más le trajeron la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre que estaba cometiendo el mismo adulterio que la mujer? Y cuando quisieron, ¿verdad?, tentar al Señor, el Señor solamente dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí se armó el blanco. Ahí mire, todo el mundo salió de ahí y ninguno, absolutamente ninguno, pudo decir que no había pecado. En Romanos capítulo 5, verso número 12, dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice la Escritura aquí, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Todos merecemos la muerte. Todos estamos bajo condenación de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso dice el texto
Por eso dice el texto, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él te compró por precio. Él nos compró por un gran precio, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, dice aquí que Él hizo eso con un propósito, con un propósito. Ayer decía el pastor Núñez, cuando usted ve un pero en la Biblia, párese. Yo voy a agregar algo más. Cuando usted vea un para en la Biblia, de un frenazo y póngase estático. Porque cada vez que la Biblia, eso lo conocemos por la gramática, encontramos un para, estamos hablando que de ahí en adelante se va a mostrar el propósito de lo cual se está hablando. Yo voy para Santiago. Ahí usted escribe lo que usted va a hacer en Santiago. El propósito por el cual usted va a Santiago. Estamos aquí, ¿verdad? Para glorificar a Dios, para aprender de su palabra. Hay un propósito expuesto cada vez que encontramos la palabra para en la Biblia. Y vemos aquí en esta porción de la Escritura cuál es el propósito de Dios por el cual Él nos redime de toda iniquidad. Y cuando estamos diciendo que Él nos redime de toda iniquidad, no significa que usted no va a pecar nunca. Lo que significa es que ya sus pecados están perdonados en Cristo Jesús. Están ahí. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que es la santificación. Y la Biblia nos enseña que estamos viviendo ahora una santificación progresiva, en la cual nosotros estamos viviendo para el Señor, pero pecamos y vamos a seguir pecando, pero tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado, que intercede por nosotros para perdonar esos pecados, los cuales clavó en la cruz del Calvario el día de su crucifixión. Pero esa santificación final, donde ya no veremos pecados, será cuando el Señor venga por segunda vez. Gloria al Señor. Él nos ha redimido para purificarnos. Él tiene un propósito en esta redención. Y el propósito de Dios en esta redención, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, es reservar, es purificar un pueblo propio. Tener un pueblo para sí. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios quiso hacer un pueblo con nosotros cuando ya Él tenía un pueblo? Porque de acuerdo a la Escritura, desde el Antiguo Testamento, el Señor a través de Abraham levantó una descendencia y estableció un pueblo para gloria de su nombre. Y la Biblia nos dice claramente que ese pueblo siempre se caracterizó por ser un pueblo celoso. El celo de tu casa me consume, decía la Escritura, o dice la Escritura. Nosotros vemos a través de la Escritura la manera en que los padres en el Antiguo Testamento tenían celo por las cosas de Dios. Y la Biblia nos dice aquí que Él nos redimió para que nosotros fuésemos un pueblo propio para Él, con celo por las buenas obras. Unas obras que proceden de la fe que Él ha puesto en nuestros corazones. Porque todos nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros de ninguna manera podemos hacer algo bueno. Nuestras buenas obras, entre comillas, hechas por nosotros mismos sin haber sido redimidos, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Y no sé si usted entiende o sabe lo que es el trapo de inmundicia. Ese trapo de inmundicia no era más que aquel trapo o aquella venda que se le ponía a un soldado en la guerra cuando a través de los días había sido herido. Y pasaban los días y pasaban los días y pasaban los días y no había forma de cortar la infección que
que seguramente venía, y comenzaba eso a producir sanguaza y a producir pus y a producir todo lo que usted no se puede imaginar, aparte del mal olor. Y cuando se lo quitaban, ese era el trapo de inmundicia. En buen dominicano te hubiera dicho guácatela, qué cosa más asquerosa. O así son las obras buenas que nosotros pudiésemos hacer sin haber sido redimidos de toda iniquidad. O sea que la Biblia nos enseña que las buenas obras que usted puede hacer no pueden darle ni siquiera salvación y mucho menos la vida eterna. La Biblia nos enseña que toda buena obra que nosotros podamos hacer no puede darnos a nosotros santificación. La religión te enseña que tenemos una balanza cuando vayamos a la presencia de Dios. Y aquí están las obras buenas y aquí están los pecados. Y yo recuerdo cuando yo era muchacho que me decían eso. Y cuando lleguemos al cielo, no, yo nunca voy a llegar al cielo. Yo dentro de mí decía, yo no voy a llegar al cielo nunca, porque es que, olvídate tú, que mira, es que no hay forma de que tendría que pasarme la vida entera, todos los días, mañana, tarde y noche, haciendo buenas obras, porque mañana, tarde y noche yo me la paso pecando. No hay forma de equilibrar esa balanza, pero qué bendición que somos salvos por la gracia de Dios. Ese Cristo que se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad pretende que cada miembro de su familia tenga una vida caracterizada por el dominio propio y aquellas virtudes que son parte del Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros, como vimos en el día de ayer. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar caracterizados por esas virtudes: dominio propio, justicia, piedad, para que la gracia de Dios penetre en las tinieblas morales y espirituales y traiga santidad a nuestras vidas y capte almas para la gloria de Cristo. Es muy fácil hablar de Cristo. Es muy fácil decir yo soy cristiano. ¿Y qué de tu vida? ¿Qué tu vida está diciendo de Cristo? ¿Qué tú pretendes que la gente vea en ti de Cristo? La Biblia nos enseña que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. La Biblia nos enseña que Dios puso a su imagen en nosotros el día que creó a Adán. Pero por causa del pecado, Génesis capítulo 3, esa imagen fue velada. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir al teatro de Sight and Sound y ver la historia de la creación. Dice que cuando Dios, ahí en la representación que hicieron, algo que me llamó mucho la atención, vio todo lo que Dios había creado y Adán estaba regocijándose ahí en el paraíso, y de momento ve un espejo de agua y se refleja ahí en el espejo de agua y dice: Señor, te estoy viendo. Y el Señor le dice: no, Adán, no soy yo, eres tú el que se está reflejando. Porque Adán tenía la imagen de Dios sobre él. Pero la Biblia nos enseña que esa imagen fue velada. Fue velada. Y si usted abre su Biblia en Romanos capítulo 8 y verso número 29, póngame ese texto. Ahí, Romanos capítulo 8 y verso número 29, usted ve lo que dice ahí la palabra de Dios. La palabra de Dios ahí nos enseña que nosotros como creyentes hemos sido predestinados. ¿Para qué? Ahí está. Porque los que antes conoció también los predestinó para, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Dice allí: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que nos está diciendo ahí la palabra del Señor es que Dios, esa imagen que perdió a Adán por el pecado, ahora quiere que nosotros la rescatemos por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo.
para que cuando nosotros salgamos allá afuera, la gente no me vea a mí, fulano de tal o sutana de tal, sino que vea a Cristo en ti. Ese es el propósito de Dios, de que nosotros rescatemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos purifica para eso, para quitar toda la escoria de nosotros. Se cuenta una vez que estaban un grupo de hermanas orando y encontraron ese pasaje de la Biblia donde habla de la hornaza, como purifica la plata, y del oro como es purificado. Allí cuando el fuego le produce, ¿verdad? Y lo liquifica, y el orfebre comienza a sacar las impurezas. Pero ellas no sabían ese proceso. No podían entender el texto de ninguna manera. Y fueron allí a donde un orfebre, se pusieron eso de tarea para la semana próxima. Vamos a ver qué es lo que está haciendo o lo que hace un orfebre para nosotros entender este texto. Y fueron a donde el orfebre y vieron cómo el orfebre estaba ahí con su mano agarrando la hornaza. Y vieron cómo ese metal se liquificaba a través del fuego. Y le preguntan al orfebre, ¿y cuándo usted se da cuenta de que la plata o el oro está purificado? Y el orfebre le dice, cuando yo me vea perfectamente reflejado en la superficie de la plata o del oro. ¿Y cómo usted logra eso? Cuando yo le saque todas las impurezas. Dice la Biblia que Él nos redimió de toda iniquidad, para que nosotros reflejemos la imagen de Cristo a todo aquel que esté alrededor nuestro. Qué bendición cuando alguien te dice a ti por tu testimonio, o sabe por nuestro testimonio que somos cristianos, y nos dice, yo sabía que había algo extraño en ti. Yo sabía que había algo diferente en ti. Yo sabía que tú no estabas actuando como todo ser humano actúa, porque Cristo está actuando en nosotros. Y esa purificación que el Señor hace es para posesión nuestra, para posesión suya, perdón. La purificación que hace Cristo no es para otros, sino para sí mismo, para glorificarse a través de nosotros. Él ha hecho esta obra para hacerse para sí un pueblo que le adore, un pueblo que se ame, un pueblo que le imite, un pueblo que le sirva, un pueblo que le proclame y un pueblo que anuncie sus virtudes a todo el mundo. Tú tienes que entender eso, porque hay muchas personas que ahora cualquiera es cristiano. Déjeme decirle, estamos en una época donde cualquiera es cristiano. Hay muchos que hasta se ponen un crucifijito aquí, ya, yo soy cristiano, mira que yo soy cristiano. Y todo el mundo que yo soy cristiano. Y todo el mundo tú le preguntas, oh, sí, yo soy cristiano. Yo quisiera que viniera una persecución como la de Roma. Y tuviéramos en fila así para echarnos a los leones. A ver cuál va a decir que es cristiano. Yo quisiera saber. Hay una anécdota de unos guerrilleros. Estaban defendiendo su país. Ahí por Perú. Y de momento, hermanos que estaban así como nosotros, adorando al Señor en una iglesia, entraron aquellos guerrilleros armados y comenzaron a apuntar a todo el mundo y se subieron al púlpito y le dijeron una sola cosa: queremos que salgan de aquí los que no son, porque a los demás los vamos a matar. Media iglesia se fue. Y después que se fueron, cerraron las puertas y le dijeron a los demás: hermanos, gracias por ser fiel a Cristo. Nosotros también somos cristianos. En tal condición, ¿qué nosotros vamos a decir
sobre nuestra fe en Cristo Jesús. La Biblia dice, el Señor es celoso. El Señor es celoso, Él no comparte lo que Él ha comprado para sí. El mismo Señor Jesucristo nos dice allí, de acuerdo a la Escritura, en Mateo capítulo 6, verso número 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O póngale ahí lo que usted quiera, cualquier otra cosa. No podemos servir al Señor y a otra cosa que no sea el Señor, porque Él nos redimió de la iniquidad para que fuésemos pueblo suyo, de su potestad. Pero todavía agregué el texto. Tito capítulo 2, verso número 14. Cristo purificó un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo celoso, dice la Escritura aquí. Somos perdonados, aceptados por Dios, no porque hayamos hecho buenas obras, sino porque somos capaces de tomar la dirección del Espíritu Santo de Dios para hacer obra para la gloria de Cristo. Oiga, las buenas obras no son el fundamento de nuestra salvación, son el fruto de nuestra salvación. El apóstol Pablo establece, conforme a la Escritura en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. Ni tú ni yo merecíamos ese regalo. Es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, que es otro regalo de Dios. ¿Y qué más dice la Escritura? ¿Y esto qué? No de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Qué dice ahí? No por obras, para que nadie se gloríe. Le mataron el gallo en el Macuto a todo aquel que cree que por sus buenas obras va a llegar al cielo. No, porque yo me la paso haciendo buenas obras. La Biblia dice ahí, no te sirven de nada. Tú no tienes nada de qué gloriarte. Tú no vas a poder hacer nunca para gloriarte delante de Dios, para poder tener la oportunidad de salvarte. Las buenas obras solamente son el efecto y no la causa de nuestra salvación y de nuestra redención. Pero aparte de todo eso, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser un pueblo con celo santo. Y la palabra celo se traduce aquí en la Biblia como pasión. Tú tienes que tener pasión. Pasión. En estos días estamos, ¿verdad?, en el round robin. No sé quién aquí son liceístas y quiénes son escogidistas y quiénes son aguiluchos y de los gigantes. Pero usted va al play, usted va al estadio de pelota y usted encuentra ahí, mire, los apasionados. Usted va a un juego de básquet y usted ve ahí los apasionados. Y están dispuestos, mire, hasta matarse con el que está al lado por una jugada que hayan hecho o que hayan juzgado mal juzgada. Y no se avergüenza de que lo llamen fanáticos. Y yo veo que a veces para muchos cristianos es una ofensa que le digan fanático. No, porque ustedes son unos fanáticos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Cristo hizo por mí lo que no hizo ni Manimota, ni qué sé yo, ya ni me acuerdo ahora de los jugadores. Oiga, que nos llamen fanáticos. Porque nosotros fuimos salvados para darle a Cristo todo lo que corresponde
a esa persona que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Oiga lo que dice capítulo 2, verso 10 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para propósito. Párese ahí. ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros anduviésemos en ella. Después que tú has sido salvo, tú eres llamado a participar de buenas obras, de tener celo por las buenas obras. Celo significa pasión, pasión por las buenas obras. La pureza cristiana no es evitar tan solamente el mal, sino en buscar hacer el bien. Y hay razones por las que el Señor Jesucristo pagó, dice aquí, el infinito precio de producir en nosotros celo por las buenas obras. Y Él dio la razón principal. Oiga lo que dice la palabra en Mateo capítulo 5 y verso 16. Dice la escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y con ese propósito que dice ahí, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que quiere Dios de esta iglesia. Eso es lo que quiere Dios de su iglesia. Eso es lo que quiere Dios de su pueblo, el cual ha sido redimido, como dice la escritura, de toda iniquidad, para que nosotros seamos celosos en hacer obras que glorifiquen el nombre del Señor. Que no digan, fue fulano, y esto que, y todo esto que no fue, eso fue fulano, o fue, no, eso fue uno que sirve a Cristo y que fue redimido por la sangre de Cristo. Las buenas obras vienen como producto de la pasión que nosotros tengamos por Cristo. El pueblo celoso, apasionado por el Señor, va a producir esas buenas obras que Dios mismo ha preparado de acuerdo a lo que vimos en Efesios capítulo 2. Que Dios mismo ha preparado para que aquellos que están en el mundo vean la luz que tú reflejas de Cristo. Que vean ese Dios glorioso que nos ha librado del temor de la muerte. De ese Dios maravilloso que nos ha amado para que nosotros podamos amar a los demás. ¿Cuáles son esas buenas obras? Mire, sin limitar el alcance, la Biblia quiere decir principalmente que nosotros tenemos que ayudar a los que están en necesidad. Que nosotros tenemos que predicar el evangelio de Cristo, porque la mayor necesidad que tiene el hombre es de salvación y vida eterna. Que nosotros nos duela que otros están camino al infierno y están condenados en sus pecados. Es como les dije, estamos aquí con aire acondicionado. Yo me acuerdo cuando hace 40 años predicándome, yo salía del púlpito que le hacía así a la ropa, mire, y salía el agua así del sudor. Ahora estamos comoditos, esos científicos, qué bueno están esos científicos. Ay, papá. El airecito acondicionado, ¿verdad? El olorcito a las flores, las rosas huelen riquísimas. Y estamos comoditos. Que Dios no nos ponga incómodos para que tengamos que ir a predicar tu palabra allá afuera. Los perdidos están allá afuera. Esta es la escuela de Dios. Aquí venimos a aprender. Aquí venimos a adorar al Señor. Aquí venimos a glorificar su nombre. Pero para que nosotros salgamos a anunciar sus virtudes a los que están en necesidad. Para que nosotros salgamos a dar luz a los que están en tinieblas. Dice Tito ahí en el capítulo 3, verso 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Eso es lo que está llamando el Señor en esta porción de la Escritura. Aprendan también. Y si está diciendo que aprendan, ¿por qué? Porque usted no lo sabe. Usted no sabe hacer eso.
Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. A mí no me venga que usted es cristiano, a mí no me venga que usted es un seguidor de Cristo, si los frutos que usted está produciendo no dan a la referencia de que Cristo está en su corazón y mucho menos el Espíritu Santo de Dios. Por último, quiero que busquemos 2 Corintios capítulo 9, verso 2. Aquí podemos declarar que esas buenas obras son el producto de una vida agradecida por la obra redentora del Señor, nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dice a esta iglesia, porque la administración de este servicio no solamente suple cuando estaban ofrendando a los hermanos, dice, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Cuando hacemos buenas obras, cuando nosotros nos ocupamos de los demás, cuando nosotros damos a los que están en necesidad, cuando nosotros ayudamos a otras congregaciones que no tienen ni siquiera una silla donde sentarse, cuando nosotros estamos ahí sosteniendo un pastor, cuando nosotros estamos sosteniendo misioneros, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, Cristo es glorificado y, como dice la Escritura, es bendecido por esos frutos que tú estás dando y que yo esté dando. Mis amados hermanos, debemos fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú vas a producir un fruto que glorifique al Dios de los cielos. Y si tú estás aquí sin Cristo, tu vida, déjame decirte, tu vida no tiene sentido. Tu vida no va a llevarte absolutamente a ningún lugar que glorifique el nombre de Dios. Pero Dios quiere que tú se le entregues a Él para que Él te transforme, te redima, como dice aquí la Escritura, te purifique para que tú seas un siervo o una sierva de Cristo Jesús. Mis amados, que Dios los bendiga y que esta iglesia siga glorificando el nombre de Dios y no poniéndole más cosas a este tema, levantando obras en otros lugares donde están ávidos, sedientos de que se le predique la palabra de Dios. Y que esta sea una iglesia más que misionera, levantadora de iglesias para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus infinitas misericordias para con nosotros. Porque cuando merecíamos la muerte y la condenación eterna, tú tuviste a bien hacerte hombre, venir a esta tierra y morir por nuestros pecados. Resucitar al tercer día y estar a la derecha del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Padre de la gloria, en esta hora te agradecemos que tu palabra y el poder de tu Espíritu pueda estar obrando en cada uno de nuestros corazones y que nosotros de manera particular podamos tener una respuesta para ti, que podamos reflejar a Cristo Jesús, su luz, esa luz admirable hacia los que están en tinieblas y podamos alcanzar a los perdidos y podamos alcanzar la bendición de saber que otros han de venir a Cristo. Padre, te rogamos por esta obra para que tú la sigas bendiciendo, para que tú sigas enalteciéndote aquí, oh Dios, y que este lugar sea un foco de bendición hacia los que están en necesidad. Padre, y que tú te glorifiques
en nuestras vidas, para gloria de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.